Buenos días, hermanos, que nuestro Señor les bendiga. Aquí estamos un domingo más para honrar y glorificar a nuestro Señor. Quiero invitarles a que podamos entregar nuestras vidas para que podamos adorar, podamos cantarle a nuestro Señor y después seguir con la palabra que el Señor nos trae para el día de hoy. Padre, te damos gracias porque en este domingo un día más estamos delante de ti. Te doy gracias por darnos la oportunidad que a pesar, Señor, de que estamos en la distancia, podemos estar juntos por tu Espíritu mediante estas formas que nos permites tener para poder buscar de ti. Señor, te pedimos que cada adoración, cada palabra, mi Señor, sea de bendición, sea para la gloria y la honra tuya, Señor. Permítenos, Señor Dios Todopoderoso, estar unidos aunque estemos separados, Señor, físicamente y poder, Señor, juntos glorificar tu santo nombre. Gracias por darnos la oportunidad de tener acceso a tu palabra, de tener acceso a adorarte junto con nuestros hermanos, Padre mío. Entrego todo este día, Padre, delante de ti y te suplico, Señor, que todo sea conforme a tu voluntad, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, hermanos. Gracias, Señor, gracias, Padre Santo, te entregamos este tiempo. Descansa en mis brazos, descansa en mis brazos, no hay mejor lugar. Descansa en mis brazos, descansa en mis brazos, no hay mejor lugar. Yo soy tu deleite, en mí estás seguro y joven. Descansa en mis brazos, descansa en mis brazos.
seguro, hijo, ven, descansa en mis brazos, descansa en mis brazos. Descansa en mis brazos, no hay mejor lugar. En la cruz Él su vida dio, su misericordia desborda. En la cruz su vida entregó y fue mi pasado borrado, sus brazos abiertos están y el camino al Padre es su sangre, porque de tal manera Él me amó que a su Hijo dio, por amarnos a su Hijo entregó. Él entregó a su Hijo para darnos salvación, por amarnos a su Hijo entregó, por amor, por amor. En la cruz Él su vida dio, su misericordia desborda. En la cruz su vida entregó y fue mi pasado borrado, sus brazos abiertos están y el camino al Padre es su sangre, porque de tal manera Él me amó que a su Hijo dio, por amarnos a su Hijo entregó. Él entregó a su Hijo para darnos salvación, por amarnos a su Hijo entregó, por amor, por amor, por amor, a su Hijo entregó, por amor, por amor, a su Hijo entregó. Buenos días, hermanos, que nuestro Señor les bendiga. Nos encontramos en un domingo más delante de la presencia de nuestro Señor para poder compartir esta segunda predicación que habla 3 palabras que definen a un cristiano. En el día de hoy vamos a hablar sobre los
colaboradores. Y quisiera invitarles que leamos juntos el texto que va a ser Romanos capítulo 16 completo. El pasaje bíblico dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio y Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Doxología final. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bendita palabra del Señor. Romanos capítulo 16. Hermanos míos, les invito a que oremos. Padre, te damos gracias por darnos el privilegio de poder tener acceso a tu palabra, porque tú nos has dado salvación y vida eterna. Y has abierto, Señor mío, tu palabra, abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento por la obra de tu Espíritu. Te quiero pedir, Señor, que nos muestres cómo hemos de conducirnos como siervos tuyos, como hijos tuyos, como discípulos tuyos, como nos compartía el pastor la semana pasada. Permítenos, Señor, transitar en este camino, haciendo la voluntad tuya, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Sé tú abriendo nuestro entendimiento, permítenos comprender lo que está escrito en tu palabra, recibir lo que tú nos dices y con la ayuda que solo tú nos puedes dar, pero nosotros cumpliendo nuestro rol, disponernos en tus manos para la gloria y la honra de tu nombre. Padre Santo, bendice nuestras vidas, bendice al que expone, al que oye. Señor, ayúdanos a ser hacedores, no solo querer, sino que hacer para tu gloria. A ti sea la gloria y la honra por todos los siglos y la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos míos, hemos leído un extenso capítulo, el capítulo 16, con el que finaliza la epístola de los Romanos. Y antes de profundizar, quiero partir con lo siguiente. La escuela de Cristo más perfecta que haya existido jamás en la tierra desde los días de los apóstoles. Escuchen bien, la escuela de Cristo más perfecta que haya existido jamás en la tierra desde los días de los apóstoles. Estas fueron las palabras de John Knox, reformador, cuando visitó Ginebra. Esta fue la opinión que tuvo de esa ciudad en donde estaba trabajando nuestro hermano reformador Juan Calvino.
Ginebra estaba pasando unos momentos de bendición extraordinarios por la obra que se estaba realizando en aquellos días por medio de nuestro hermano Juan Calvino, quien entendía el Evangelio y entendía la Escritura como una forma de vida. Juan Calvino se refirió a esto diciendo lo siguiente: nuestro Señor creó 4 áreas de tareas o tipos de cargos para la orientación de su iglesia. Si queremos una iglesia ordenada y sana, tenemos que cumplir con esta forma en su régimen. Él pensaba que debía existir una serie de formas y órdenes con los cuales debía ordenarse la iglesia: pastores, maestros, ancianos y diáconos, de acuerdo a lo que él veía en la Escritura. Y en la ciudad de Ginebra fue precisamente donde Juan Calvino trabajó profundamente. Fue tanta la repercusión para bien y para la gloria de Dios que se dice que en Ginebra los diáconos ejercieron un trabajo tan profundo y tan social como nos muestra la palabra, como en el caso de los diáconos cuando fueron instituidos, que ellos estaban trabajando para el bienestar social, trabajaban en hospitales, fueron ejecutivos de la seguridad social y supervisores de una casa de beneficencia. Los diáconos y toda la estructura que estaba trabajando de acuerdo a los principios bíblicos guiados por Juan Calvino fue tan profunda, hermanos míos, que se dice que en aquellos días no habían mendigos. Había desaparecido toda clase de mendigos de ese lugar. El sistema funcionó tan bien y durante tantos años. Gloria sea al Señor. Por eso John Knox, cuando visitó Ginebra, dijo que la escuela de Cristo más perfecta que había existido en la tierra desde los días de los apóstoles era esa ciudad. ¿Y qué relación tiene con esto, mis hermanos? ¿Qué relación tiene con lo que venimos tratando? De alguna manera estos siervos entendieron la obra de Dios, el trabajo y el rol activo que el Señor demanda de nosotros como hijos suyos, como siervos dentro de la iglesia. Hoy veremos la importancia de la iglesia, la importancia de los miembros de la iglesia, la importancia de los roles específicos que cada uno de nosotros cumple en la sagrada iglesia que el Señor ha levantado para su gloria, siendo Él la cabeza de este lugar y que nosotros servimos al gran Señor. Cuando analizamos este capítulo 16 de Romanos, nos damos cuenta que tenemos diversas cosas que podemos analizar. Y en el día de hoy yo quisiera hablarles de lo siguiente. Número 1, características del siervo del Señor. Número 2, rol del siervo del Señor. Número 3, los siervos son vigilantes, obedientes, sabios y son siervos para su gloria. Y ejemplos de estos vamos a ver con la ayuda del Señor los casos de Priscila, Aquila y Timoteo, que se nombran como parte de los colaboradores, de los siervos que trabajaban. Primeramente quiero que reflexionemos, ¿qué es la iglesia? Vamos a hacer este gran encabezado como número 1 romano. ¿Qué es la iglesia? Dios nos llama a tener una comunión tanto con su Hijo Jesucristo como con su pueblo. El Señor nos dice en 1 Timoteo 3:15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos míos, la casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Palabras de Pablo a Timoteo. Me encanta una definición que nos da Sugel Michelén en su libro El Cuerpo de Cristo, que dice: si profesas ser cristiano, debes procurar unirte a una iglesia local si no lo has hecho aún. Si ya eres miembro, espero que lo seas, entiendas entonces las implicaciones de tu membresía y asumas con entusiasmo y expectativa el compromiso que hiciste al venir a formar parte de una comunidad de pecadores redimidos. Es en esta interacción unos con otros donde los creyentes somos gradualmente transformados a la imagen de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, todos los que somos salvos formamos parte de un solo cuerpo. Todos los creyentes de todas las épocas que han sido salvados por la gracia del Señor a lo largo de toda la historia forman lo que se llama la Iglesia Universal del Señor. Y todo cristiano verdadero debe procurar comprometerse con una iglesia local para amar y servir incondicionalmente al Señor y a los demás hermanos rescatados por la gracia de Él,
como parte de su cuerpo. Es así que nos encontramos en Romanos capítulo 15, un capítulo antes del texto en estudio, en que Pablo nos dice en el versículo 4 y 5 lo siguiente: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanos míos, somos un solo cuerpo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y somos miembros los unos de los otros. Me encanta pensar en esto. Hermano, te necesito. Hermano, me necesitas, pero con un solo objetivo: la gloria de Dios y para ejercer lo que el Señor demande de nosotros. En su carta a los Romanos, Pablo también se refiere a los hijos del Señor, a los miembros de este cuerpo, como llamados de Jesucristo, como los amados de Dios, como los llamados a ser santos. Esto lo podemos ver en Romanos 1. Entonces, ¿cómo podemos definir nuevamente lo que es una iglesia local, entendiendo que existe una iglesia universal de todos los salvados, pero que debemos procurar servir al Señor mediante hermanos que estén en un lugar local en donde el Señor nos ha llamado a servir? John Piper nos ofrece una muy buena definición. Él dice: la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse los unos a los otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena del Señor, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Hoy día nos vamos a centrar en esa parte de esta definición que acabamos de dar, que alude a que la iglesia está compuesta por creyentes que se han comprometido a cuidarse los unos por los otros, como parte del cuerpo de Cristo, y que hemos asumido un compromiso con nuestro Señor por el hecho de ser hijos redimidos, salvados por su gracia, juntos con otros hermanos, para velar los unos por los otros en una sumisión total a Jesucristo el Señor, para la gloria de nuestro Señor, para el servicio de Él y todo lo que Dios demanda de nosotros y que vemos en la Escritura, con la ayuda de su Santo Espíritu. La meta que todos debemos perseguir como iglesia, hermanos míos, y como parte de los miembros de la iglesia, es madurar, crecer espiritualmente, para cada vez más asemejarnos a lo más alto y lo más grande y sublime que pueda haber: Jesucristo el Señor. ¿Quieres saber cómo glorificar al Padre? Hermano mío, debes ser como Jesucristo el Señor. Ir creciendo, ir adquiriendo el carácter del Señor de gloria en gloria, como dice su palabra. Y la iglesia, el servicio y el trabajo para el Señor es parte de ese proceso de santificación progresiva. Número 2, Romano. Segundo encabezado, la iglesia de Romanos. Estamos estudiando el capítulo 16, pero digamos algo. ¿Qué es lo que el Señor nos muestra en su palabra respecto a la carta de los romanos, lo que Pablo le envió a la iglesia que estaba en ese lugar? Según la historia eclesiástica de Eusebio, respecto a la primera sucesión de los apóstoles, Eusebio dice lo siguiente en cuanto a Pablo y la obra que estaba él ejerciendo. Refiriéndose a Pablo, efectivamente tuvo innumerables colaboradores, y como él mismo los llama, compañeros de milicia. A la mayor parte los considera dignos de recuerdo imperecedero, y en sus propias cartas da continuo testimonio de ellos. Y no solo eso, que también Lucas en los Hechos da una lista de los discípulos de Pablo y los menciona por su nombre. Como vemos en el capítulo 16, hay una larga lista de nombres que ya vamos a profundizar. Me gusta esta historia porque está registrado en la historia eclesiástica dada por Eusebio, cómo ya se hablaba de los tantos colaboradores que estaban al servicio para la gloria de Dios en la iglesia, de acuerdo a la misión y el trabajo que el apóstol Pablo estaba realizando. Parte de esos colaboradores son los que menciona en su carta a lo largo del libro de Romanos y especialmente en el capítulo 16 que vamos a profundizar. Por ello les escribe una contundente carta doctrinal, porque además de eso, de ser una iglesia que estaba trabajando en ese lugar, estaban siendo afectadas por ciertos problemas. Había una exposición a la división porque habían judíos y habían gentiles que estaban sirviendo para el Señor y estaban habiendo algunas divisiones, por lo cual Pablo debió enviar esta contundente carta doctrinal para la unión de la iglesia y también porque él deseaba generar una base y un lugar de trabajo para poder extender el ministerio misionero que él trabajaba hacia España.
Los capítulos 2 y 13 de esta carta de Romanos nos muestran que esta unión se basaba solamente en un compromiso: el amor a Dios, el amor a los hermanos, el perdonarse y servirse los unos a los otros. Hermanos, vamos comprendiendo cómo nos estamos introduciendo de a poco en lo que se entiende el servicio de los siervos para el Señor. Esto demanda que nosotros vivamos en el amor de Cristo, en el amor de los unos a los otros, con mansedumbre, con humildad, pero con un servicio real, genuino, para honrar al Señor. Los capítulos 14 y 15 abarcan las divisiones étnicas que explicaba yo recién, para finalmente en el capítulo 16 darnos una visión interesante de una identidad de una iglesia que se estaba forjando y seguía trabajando en ese lugar. Una iglesia del primer siglo, lo que se llama la iglesia primitiva, y de los miembros y sus interacciones. Hermano, ¿te has puesto a pensar en todas las circunstancias de la época? Lo cual Pablo nos describe en el libro de Romanos, en este capítulo en particular. La realidad de los destinatarios a los cuales iba esta carta. La iglesia que era perseguida, la iglesia que estaba velando para servir al Señor, para predicar el Evangelio, y estaba expuesta a la división, a los judaizantes, a la idolatría del lugar, a la persecución del imperio. Contraste esa realidad, contraste la devoción, la entrega y el trabajo de estos siervos versus la realidad nuestra y cómo nosotros nos entregamos para la gloria del Señor, para ser fieles siervos, colaboradores de la obra. Número 3, Romano, y aquí nos vamos a empezar a centrar y a analizar el capítulo 16. Características del siervo del Señor. Quiero abordar estos dos temas principales, hermanos míos. Primeramente, las características del siervo del Señor, y después el rol del siervo del Señor a la luz de lo que podemos ver y desprender de este capítulo 16. Primeramente, debemos entender que un siervo del Señor es aquel que ha sido escogido, salvado por la gracia, misericordia y el puro afecto de la voluntad de Dios, y por ende le pertenecemos a Él. En 1 de Pedro 2, 9 al 10 dice lo siguiente el apóstol: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Gloria al Señor. Esa es la identidad. Así nos identifica, así quiso el Señor que fuese. ¿A fin de qué? De que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Lo que vamos a ver después, los roles del siervo de Dios. Pero debemos entender que somos escogidos, salvados, y por ende le pertenecemos. La lista de hombres y mujeres mencionados en este capítulo nos muestra parte de los que son escogidos por Dios para servirles para su gloria. Pablo menciona a Epéneto, el primer convertido en Cristo en Asia. Nótese que dice en Cristo, a Cristo, para Cristo. En el versículo 7 habla de Andrónico y Junias, diciendo que fueron antes de mí en Cristo, dando a entender que antes ya habían sido llevados por el Señor a la conversión. Narciso y su casa eran creyentes, están en el Señor. Al referirse a Rufo en el versículo 3 se usa la frase escogido en el Señor. Hermanos míos, en distintas partes de este texto, Pablo identifica, dando a entender que evidentemente eran siervos del Señor porque eran escogidos por el Señor. Eran hijos de Dios y tenían esa identidad. Y si eres escogido por Dios, entonces tú le perteneces a Él. Él es nuestro amo, es nuestro Señor. Y nosotros debemos ser sus honrosos esclavos. Ya no se trata de mis deseos, no se trata de mi voluntad, se trata de lo que el Señor desea y demanda de mí. Por eso el mismo Pablo dice en Romanos 1, al abrir esta carta en el versículo 1, yo Pablo, esclavo de Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar las buenas nuevas, escribo esta carta. Yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuántos de ustedes desean ser esclavos del Señor para su gloria? Nos libró, nos dio la libertad frente a la condenación, frente al pecado y el destino funesto que se nos venía. Pero ahora somos esclavos para su gloria y honra. ¿Qué puede ser más honroso? ¿Qué privilegio más grande puede haber que este?
El mismo Pablo en Romanos 6:22 nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Hermanos, fuimos libertados del pecado con un propósito, ser hechos siervos de Dios. Tenéis por vosotros, por vuestro fruto, la santificación y como fin la vida eterna. Una vez que el Señor nos ha libertado del pecado, entonces somos siervos y tenemos un fruto, la santificación, y como fin la vida eterna. Santificación, un proceso de crecimiento de vida. Siervos de Dios, un trabajo de vida. Que sea así con nuestras vidas, hermanos míos. ¿Qué más podemos decir de las características del siervo del Señor? Que son santos y humildes. Hermanos míos, estos siervos tenían ciertas características que permitían deducir que ellos eran santos y humildes. Juan Calvino, refiriéndose a esto, dice lo siguiente: debemos reconocer que en esa lista no aparecen grandes figuras conocidas por el mundo, de donde pudiera deducirse que había gentes cristianas de poder e influencia, pues todos cuantos nombra el apóstol, refiriéndose a Romanos 16, eran personas humildes y casi desconocidas en Roma. ¿Y cómo no ha de ser así? Si el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 1 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Bendito sea el Señor, porque lo que importa en esto que ha escogido, Él quiso que fuese así, y nos ha hecho santos, mis hermanos. No importan los títulos de nobleza, importa la identificación, que eres escogido para la gloria de Él y para el servicio de Él. Somos santos y debemos vivir conforme el Señor nos enseña. A lo largo de este texto, Pablo identifica a Febe como una santa y saluda a los santos que están en Filólogo, Julia, Nereo y Olimpias, que estaban con ellos. Pero todos los hijos del Señor son santos, mis hermanos, por la obra de su Santo Espíritu. Es maravilloso pensar que Él escogió como hijos a aquellos que no eran personas conocidas, no tenían títulos de nobleza, no tenían títulos reconocidos por un mundo, sino que el Señor escogió a quien quiso escoger. Pero también nos llama a sí mismo a vivir en la más total humildad y servir conforme a la voluntad de Dios y los deseos de Él. El pastor algo nos hablaba de esto respecto a la mansedumbre y la humildad en la predicación pasada. Es algo que debemos vivir para la gloria del Señor. Otra característica de estos siervos, colaboradores, hijos del Señor, es que son dignos de ser tratados como santos para el Señor y su gloria. Febe es un ejemplo de ello. Pablo se refiere a ella como que tuviese una posición estable, una función definida, un trabajo importante en la iglesia, y por eso es llamada una diaconisa. Ella era la mensajera que debía llevar esta carta, y Pablo recomienda y elogia su cargo, pidiendo que sea recibida como es digno de un hijo de Dios, de un santo, y que sea, hermanos míos, ayudada por los demás hermanos en todos los que sea posible. Ella era una sirviente de la iglesia de Cencreas, por ello el apóstol les pide que sea recibida en el Señor y que sea honrada. Hermanos míos, debemos amarnos como hermanos, porque eso es lo que agrada al Señor, pero debemos honrarnos y servirnos a los unos a los otros. Esto no es solo un amor que solamente se dice, no es un amor romántico, es un amor práctico que se lleva a evidencias y a obras conforme es la voluntad de nuestro Dios. Por eso decimos también que otra característica de los siervos del Señor, de los colaboradores, es que son caracterizados por el amor. El mismo Pablo, inclusive para referirse a estos siervos, les llama amado mío. Epéneto, amado mío. Amplias, amado mío en el Señor. Estaquis, amado mío. Pérsida, amada. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Incluso este amor genuino que debe existir entre nosotros en el vínculo de la paz debe ser reflejado inclusive en nuestro saludo con ósculos santos, es decir, formas que demuestren que existe un amor genuino entre nosotros. Hermanos míos, todo aquel que es un siervo del Señor debe ser necesariamente aprobado por Cristo y con testimonio de ser hijo de Dios. Pablo se refiere a Apeles como aprobado en Cristo.
Todo hijo de Dios, todos los enumerados en esta larga lista en el capítulo 16 de Pablo, descritos de diversas formas por parte del apóstol, nos conducen siempre al mismo propósito y nos conduce siempre a la misma identificación, que somos hijos de Dios y por ende debemos ser aprobados en Cristo y por Cristo en toda nuestra vida, en todo nuestro testimonio y trabajar para el reino y para nuestro Señor. Por eso Pablo dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pasemos entonces, ya que hemos descrito y hemos profundizado a lo largo de lo que se describe en Romanos 16, de las características del siervo del Señor. Pasemos entonces a los roles del siervo del Señor. Veremos que el rol del siervo del Señor es espiritual, doctrinal, pero también, mis hermanos, de aplicación. Un siervo de Dios debe tener un compromiso real, profundo por el Señor y un servicio evidente por Él. Vemos que respecto a Priscila y Aquila, Pablo les dice que incluso habían expuesto su vida por Pablo, por lo que él personalmente les agradece en esta carta, pero añade que incluso todas las iglesias de Cristo se lo agradecían, porque había una evidencia, un compromiso profundo por Cristo, pero también evidenciado en la relación con sus hermanos, colaboradores. Priscila y Aquila son llamados colaboradores en este capítulo. Andrónico y Junia eran compañeros de cautividad. Entre los honores y triunfos, hermanos míos, de quienes luchan bajo la bandera del Salvador, la esclavitud y la prisión es parte de lo que nos podría tocar enfrentar. El apóstol Pablo dice de ellos que incluso destacan entre los apóstoles, porque tenían un servicio no solo de esclavitud, de prisiones, sino que también enseñaban en la iglesia y propagaban el evangelio para que vayamos entendiendo y profundizando en el trabajo y el rol que ejercían estos siervos que se describen a lo largo de este capítulo. De todos estos versículos podemos desprender entonces que los hijos de Dios, los siervos de Dios, colaboradores de Dios para la obra, enseñan en la iglesia, propagan el evangelio, son seguidores leales de Cristo y sus siervos, llevan sus servicios a tal extremo que incluso pueden llegar a sufrir prisiones y muertes. El trabajo al Señor es evidente e impacta a la sociedad, al mundo. Damos testimonio, mis hermanos, como lo hizo Juan Calvino en Ginebra. En Hechos 6 vemos entonces que esto fue parte de la orden y de la estructura que el Señor empezó a conformar. ¿Cómo fue necesario el trabajo que se debía realizar? Tanto así que se tuvo que hacer una reestructuración porque empezaron los griegos a murmurar en contra de los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas. Por eso en Hechos 6 vemos que hay una conformación nueva que son los diáconos. Y son elegidos para la iglesia, para el servicio y el orden que el Señor estaba construyendo y conformando. En 1 Timoteo 5:10 Pablo habla del trabajo de las viudas. Habla cómo ellas tenían un servicio social y trabajaban con distintas personas. Nuevamente vemos cómo Juan Calvino tomó todos estos principios y los hizo una realidad en Ginebra, llegando a desaparecer los mendigos, hermanos míos. Parte del rol que debemos tener como siervos del Señor, dijimos recién que debe tener un compromiso real, profundo por el Señor y su servicio. Parte de los roles también es que debemos ser preocupados, acogedores y ayudadores. Pablo fue el primer ejemplo de esto, mis hermanos, en su preocupación por las almas, por la pasión de las almas, por los hermanos y las iglesias. Y esta carta y el capítulo en particular es una prueba de ello. Por eso Pablo también les pide que a Febe la reciban en el Señor como es digno de los santos y que le ayuden, porque esa es parte del servicio que cada uno de nosotros debe tener. Pablo dice incluso que Febe no solo ejercía un trabajo para el Señor, sino que ella misma había ayudado a muchos y al mismo Pablo. Pablo menciona también a la madre de Rufo, diciendo como que fuese su madre. No sabemos exactamente qué clase de relación había, pero él la llama como que si fuese su madre. Claramente había una relación muy profunda. Había un trabajo profundo, había una forma en la cual había sido acogido Pablo por la madre de Rufo. Gayo siempre estaba listo para ofrecer hospitalidad y no excluye la posibilidad de que en su casa hay un servicio de iglesia.
Hermanos míos, estamos hablando de siervos en los cuales se describe una serie de particularidades que nos llevan a este punto de que eran siervos preocupados, acogedores, ayudadores e incluso estaban dispuestos a que en sus casas hubiese una iglesia, una congregación, un trabajo conjunto. Otra parte que incluye el rol del siervo del Señor es que debe tener un testimonio profundo del trabajo que se realiza para el Señor. Es decir, que somos colaboradores en la obra del Señor. Hermanos míos, es sumamente importante entender esto. Nosotros somos hijos del Señor. Tenemos un propósito, que es vivir para Él conforme a su voluntad y hacer lo que a Él le complace. Pero tenemos un trabajo. Y todos y cada uno de nosotros, como partimos diciendo cuando hablamos de la iglesia, que somos miembros de la iglesia, somos responsables de cumplir con una función específica dentro de este bendito cuerpo en donde la cabeza es Jesucristo el Señor. Y ese trabajo debe evidenciarse. Es un testimonio de la entrega nuestra hacia nuestro Señor. Eso es ser un colaborador. Nuevamente saco del Romanos 16 el caso de Febe, que fue una mujer que ayudó a muchos y mostraba su incansable trabajo. Tanto así que Pablo tuvo que dejarlo puesto como una forma de honrar y reconocer a esta mujer en este capítulo 16. Priscila y Aquila fueron llamados mis colaboradores. Trabajaron justo y profundamente para la obra del Señor. Incluso fueron compañeros de prisiones. María en el versículo 6 es nombrada como una mujer que trabajaba mucho entre los hermanos. Urbano es llamado nuestro colaborador porque probablemente fue un fiel obrero en la causa de Cristo y llevó la obra del evangelismo en ese lugar. Por su gran trabajo, Pablo se asegura de que las labores de Trifena, Trifosa y Pérsida no sean olvidadas en el versículo 12. Pablo saluda a Síncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y a los hermanos que están con ellos, porque probablemente estos siervos lideraban a esos otros hermanos, dejando y dando a entender que ellos estaban trabajando con otros siervos también. Gallo fue un hospedador, lo acabamos de decir, de Pablo y de toda la iglesia. La iglesia se reunía en su casa, siervos que estaban dispuestos para la obra, trabajando para la obra. Pablo saluda a los de la casa de Aristóbulo y a los de la casa de Narciso. Probablemente Aristóbulo y Narciso no eran creyentes, pero sí los que estaban en su casa. Dando a entender Pablo también que a eso se les daba el saludo porque también trabajaban en ese lugar y llevaban la luz de Cristo a ese lugar. Es impresionante ver, mis hermanos, cómo el Señor nos muestra a lo largo del cierre del capítulo 16 y a lo largo de este libro de Romanos el trabajo que ejercían sus siervos para su gloria. Hermanos míos, y esto es sumamente importante. Otra de las características y de los roles que debemos tener como siervos del Señor, como colaboradores, es que debemos ser vigilantes, obedientes y sabios. En el versículo 17, Pablo advierte de que nos mantengamos vigilantes de aquellos que buscan romper la unidad de la iglesia. Precisamente lo que Pablo venía hablando de que no debía suceder en la iglesia de Romanos. El apóstol le ordena que se aparten de ellos porque son peligrosos y perniciosos. Hermanos, ¿cómo hemos de ser vigilantes? ¿Cómo hemos de identificar a aquellos que buscan dividir, que buscan sembrar inmundicia en medio de la iglesia? Si no conocemos la palabra del Señor, si no velamos por la palabra del Señor, si no estamos unidos y estamos en una constante intimidad delante de nuestro Señor y los unos por los otros. Estos falsos profetas solamente buscaban llenar sus vientres, que de alguna manera representa que eran egoístas de toda clase, gente que era esclava de su propio ego, hinchados por la exaltada opinión de sí mismos y que viven solamente para su carne. Esa era la exposición a la cual estaba, ¿cierto?, expuesta, valga la redundancia, la iglesia. Hermanos míos, tenemos que ser vigilantes, estar atentos, porque estos cuando vienen con suaves palabras, vienen con lenguas suaves pero venenosas. No se olviden que Satanás se viste como ángel de luz, pero es un león rugiente buscando a quien devorar, y usará sus mejores artilugios para inmiscuirse en la iglesia y dividir. ¿Cuánto más debemos nosotros estar fervientemente atentos a la obra de Dios, atentos a su palabra, ser vigilantes y obedientes y sabios para lo bueno, es decir, todo lo que viene del Señor, y distantes y atentos a lo malo? Pablo desea que los romanos sean sabios para lo bueno, pero inocentes y sin malicia en cuanto a lo que es malo.
Por eso en estos versículos vemos cómo Pablo nos está mostrando cómo debe ser la conducción de nuestras vidas a la luz de la Escritura, cómo un colaborador debe estar atento también a su preparación, a su crecimiento doctrinal, en el conocimiento de la palabra y en la aplicación de la misma para la obra del Señor. Finalmente, mis hermanos, podemos decir, ya llegando al cierre de las características de los roles del siervo del Señor, es que todo se podría resumir en lo siguiente, que somos siervos para su gloria. En la parte final del capítulo 16, ya cerrando la epístola hacia los romanos, Pablo da alabanza y gracias al Dios eterno por el inmensurable beneficio que nos otorga, el evangelio mediante el cual se revela Jesucristo el Salvador y por el cual hemos sido salvos. Dios ha abierto sus tesoros de la sabiduría celestial, cuando habiendo hecho desaparecer las antiguas sombras, Él mismo se ha mostrado como es en la más grande revelación que pueda haber Jesucristo el Señor, y nos ha dejado la revelación de su palabra para conocer su voluntad, sus deseos y dejarnos claro que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, como dijo Pablo, y que ahora solo mi único propósito en la vida es servir al reino de los cielos, a los propósitos del Dios eterno. Eso implica, mi hermano, que tú y yo somos siervos para su gloria. Eso resume toda nuestra vida, siervos para su gloria. Somos colaboradores del reino, trabajamos para Él, le servimos a Él. ¿No quieres tú, mi hermano, disponerte las manos del Señor y ver a la luz de la Escritura, en un capítulo 16 de Romanos, cómo estos siervos vivían para el Señor, servían al Señor y de distintas maneras nos llevan al mismo punto? Siervos para la gloria de Dios, ejerciendo trabajo, ejerciendo actividades de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Cuánto quisiéramos quizás ser como un Calvino, que tuvo testimonio junto con la iglesia y con todos los siervos, testimonio al mundo? Tanto así que un Knox dijo que esa era la ciudad de Dios, de Jesucristo. Para poder entender y profundizar un poco mejor el rol de los colaboradores, tenemos los casos de Aquila, Priscila y Timoteo. Aunque Priscila y Aquila no se mencionan con cargos específicos en la iglesia, sus nombres son mencionados 3 veces por Pablo y 3 veces por Lucas. En Romanos 16:3 Pablo los llama mis colaboradores en Cristo Jesús. Pues ellos estaban juntos no solo en esta vocación diaria en el trabajo que hacían con las carpas, sino que también en la proclamación del evangelio. Tanto así era esta unión, esta comunión y el trabajo conjunto que Pablo se había alojado con ellos en algunas partes de su vida. Cuando en su segundo viaje misionero Pablo partió de Éfeso hacia Cesarea, Priscila y Aquila permanecieron en Éfeso para colocar el fundamento del ministerio que el apóstol Pablo estaba llevando en ese lugar. Es ahí como vemos que pasa un suceso extraordinario. Llega un ferviente, famoso y temeroso predicador llamado Apolos, que cuando escucharon Priscila y Aquila que hablaba con gran elocuencia y conocimiento, algo le faltaba del camino de Dios. Fue entonces en que ellos le invitaron a su hogar para darle una instrucción adicional de lo que es el Señor y Salvador Jesucristo. Vemos en estos fieles cómo eran acogedores, cómo predicaban el evangelio, cómo evangelizaban, cómo eran hospedadores. Hermanos, tantas características presentes en aquellos que fueron llamados con el distintivo de colaboradores por Pablo. Tenían un testimonio genuino del trabajo y de la obra del Señor. El caso de Timoteo es similar. Fue un hijo espiritual de Pablo y el reflejo más genuino del apóstol. Fue su mejor pupilo y quien más le representó. Timoteo dejó una huella en la historia de la iglesia primitiva, hermanos míos, dando su vida por la causa de Cristo desde su juventud y hasta su muerte. Servía al apóstol para la ayuda en el trabajo, para solucionar problemas en las iglesias, para el fortalecimiento de la misma. Timoteo se convirtió en un colaborador, un hijo espiritual, un amigo y cercano fiel del misionero y el apóstol Pablo. También es identificado como el colaborador. Según la tradición de la historia, nuestro querido Timoteo sufrió martirio en Éfeso por oponerse a la adoración de la diosa Diana. Pero tal como dice Hebreos 3, retuvo firme hasta el fin su confianza desde el principio, porque era un verdadero hijo en la fe. Hermanos, estos son ejemplos. Cómo él sirvió al Señor. Él leía la Escritura, fue llamado a exhortar a los hermanos, a enseñar, a no descuidar el don que Dios había puesto en él. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, que no se descuidara a sí mismo, que siguiera las instrucciones y viviera para la gloria del Señor y sirviera en la iglesia conforme fuese la voluntad de Dios.
Hermanos míos, finalmente, para ir concluyendo, ¿qué es entonces un colaborador? Me encanta la definición de un siervo y de comunión de iglesia que nos permite entender mejor lo que es un colaborador, que se da en la Confesión de Fe de Westminster. Dice que todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, tienen comunión con Él en sus gracias, sufrimientos, muerte, resurrección y gloria. Esto nos muestra el compromiso y están unidos unos a otros en amor, tienen comunión en sus mutuos dones y gracias y están obligados al cumplimiento de deberes públicos y privados que conducen a su mutuo bien, tanto en el hombre interior como en el exterior. Esta comunión debe extenderse según Dios presente la oportunidad a todos aquellos que en todas partes invocan el nombre de Jesucristo el Señor. Hermanos míos, como Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarte y que use bien la palabra de verdad. Que así sea con nosotros. Que así sea con nosotros y que mediante la Escritura, la guía y la ayuda del Espíritu Santo, el único que nos puede capacitar, dar las fuerzas y mostrarnos el camino a la luz de la Escritura, podamos servirles al Señor. Hermanos míos, un colaborador entonces es todo aquel que ha sido salvado por la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo para vida eterna y que ahora somos hechos hijos de Dios por Él y para Él, convirtiéndonos en parte de ese cuerpo bendito que Él ha construido con todos aquellos que han sido salvados, con todos estos que somos colaboradores, los cuales hemos sido unidos para formar un solo cuerpo, la iglesia, cuya cabeza es Jesucristo el Señor nuestro Salvador. Y como hijos, como siervos, debemos vivir para los deseos de nuestro Señor y Salvador, teniendo un constante crecimiento para asemejarnos cada día más al Señor y Salvador, porque en esto es glorificado el Padre, hasta el día que estemos con Él por la eternidad. Pero no solo se trata de esto, mis hermanos. Esto demanda una profunda comunión con Dios, en conocer y vivir su sagrada palabra, en aplicar lo que está escrito, teniendo nosotros una relación los unos con los otros, porque en esto es glorificado el Padre, en esto es honrado el Padre, en esto damos testimonio genuino de que somos hijos del Señor, de que nos amamos y servimos para aquel que nos salvó para siempre, debiendo velar los unos por los otros en un amor genuino y trabajar juntos e incansablemente para la obra de Dios, predicando el Evangelio, viviendo su palabra, velando por la sana doctrina y la aplicación real de su palabra en nuestras vidas, y tener un testimonio genuino ante el mundo y los demás. Podríamos decir que todo esto se reduce en un solo propósito y una frase, lo que veníamos hablando recién: ser siervos para su gloria. Hermanos míos, que el Señor les bendiga. Y deseo profundamente que cada uno de nosotros podamos servir a nuestro Señor y disponernos para Él. Les quiero invitar a que oremos y entreguemos esta palabra y el resto de este culto a nuestro Señor. Padre, gracias por el privilegio de poder servirte, de poder vivir para ti. Señor, te pido que seas tú mostrándonos el camino por donde hemos de seguir. ¿Cómo podemos ser colaboradores para la obra? ¿Cómo podemos tener distintivos reales de que somos hijos de Dios? No para vanagloria de hombre, sino que para servirte como tú eres digno. Que, Padre, de nosotros, Padre, se hable que realmente vivimos para ti y no para los placeres de este mundo. Que realmente tuvimos un compromiso ferviente y profundo para aquel que lo dio todo por nosotros. Padre Santo, permítenos ser colaboradores para la obra, como parte del trabajo y de la aplicación real de aquellos que somos discípulos tuyos, porque tú nos has salvado y nos has hecho tus hijos. Gracias te doy por mis hermanos, gracias te doy por sus vidas. Y te pido, mi Señor, que si hay personas, Padre, que no han entregado su vida a ti y que han escuchado esta palabra, Señor, y quieren ser de estos colaboradores, seas entonces, Señor, llevando su vida a salvación. Que sean clamando a ti para que tú puedas responder a su clamor y les salves, mi Señor. Si hay hermanos que, Señor, Padre, de alguna manera se han sentido, Señor, tocados por ti para llevar su vida en un mayor servicio, sé entonces tú dirigiendo sus pasos y los nuestros para que juntos, para tu gloria, vivamos conforme sea tu voluntad. Gracias te doy, mi Señor, por todo lo que nos das. A ti y solo a ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que nuestro Señor les bendiga, que tengan un buen domingo, una buena semana y vivamos para la gloria de nuestro Señor. Bendiciones.
Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Hermanos, espero que este día haya sido de gran bendición para ustedes. Hemos podido adorar, glorificar a nuestro Señor. Hemos podido cantarle a Él, darle nuestra gratitud mediante estos cánticos. Hemos podido recibir la palabra del Señor, recordar lo que implica estar al servicio del Señor. Le pido al Señor que todo esto sea de bendición para usted, para mi vida, y que podamos estar al servicio de Él y trabajar para Él conforme sea su voluntad. Así es que quiero invitarle a que entreguemos nuestras vidas, este bendito culto que el Señor nos ha pedido tener, y podamos orar juntos. Amén. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos podido, Señor, tener en este momento. Gracias por todo lo que ha sido, Señor, este día domingo. Gracias por permitirnos cantarte a ti, Señor. Poder estar juntos con mis hermanos a la distancia para poder, Dios Todopoderoso, alabar tu grandeza. Gracias por permitirnos ser hijos tuyos. Gracias por poder estar al servicio tuyo. Señor, permítenos seguir creciendo para tu gloria en este camino que tú nos das. Permítenos disponer nuestras vidas para el trabajo, para los servicios del reino. Entender y vivir lo que es ser hijo de Dios, miembros del cuerpo, colaboradores de la obra, siervos tuyos, Señor. Danos la fuerza, la sabiduría, mi Señor. Y que nuestro Padre, objetivo de vida siempre sea buscar tu rostro, servirte a ti. Son tan pocos los días que nos quedan en esta tierra, Señor. Estamos tan cerca de estar contigo. Permítenos, Señor, estar dispuestos para la buena obra y poder servirte conforme sea tu voluntad, en todo lo que tú ordenes y designes. Ayúdanos a estar unidos fuertemente. Ayúdanos a ser sabios para enfrentar la adversidad y toda la oposición que sabemos que se levanta en contra de tus hijos, de tu iglesia. Pero permítenos expandir la obra del Señor, poder predicar el Evangelio, poder servirte a ti, crecer para tu gloria, unidos como hermanos, preocupados y amándonos los unos por los otros. Que podamos evidenciar genuinamente que somos hijos tuyos. Todo para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias te doy, Señor, por el privilegio de haber tenido este bendito día junto con mis hermanos. Sé tú obrando en nuestras vidas, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena semana y no se olviden que nuestras vidas tienen un solo propósito, soli Deo gloria, solo para la gloria de nuestro Señor. Bendiciones.
Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Sí, Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. De nuevo, con fuerza.